Amados hermanos, quiero compartir sobre este tema tan importante de la paternidad espiritual. Sabemos que el propósito y la voluntad de nuestro Dios es unir el corazón de los pastores y de los miembros de la Iglesia a través de la revelación de la paternidad espiritual. En este tiempo, Dios está despertando a la Iglesia a la realidad del propósito para el que fue llamada, a través de una visión estratégica en la que el liderazgo reciba un mensaje de revelación y restauración. Este es el tiempo en el que Dios está tratando de unirnos como familia. Él desea establecer la casa familiar con la autoridad del pastor como padre y a los miembros como hijos. El problema de la iglesia es que hay muchos miembros y pocos hijos. Hay pastores y no padres. El pastor es el padre de la casa, y a menos que se le reconozca como tal, usted estará huyendo de la unción y el destino que Dios tiene para su vida. Capítulo número 1. El desafío de un nuevo tiempo. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 17, versículo 3 al 7. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó en rostro en tierra, y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Planificar es una de las actividades que más le cuesta a los seres humanos. Generalmente, la gente compra toda clase de libros que le instruya para lograr organizar su actividad. Sin embargo, este no es un conflicto para Dios, porque Él es Señor de propósitos. Él planifica todas las cosas y nada hace sin razón. Detrás de cada acción hay un propósito eterno para hacer cosas que sean de bendición. Conforme a lo que ha planificado, para ello es importante determinar cuál es el plan y el objetivo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Al descubrirlos, caminaremos de triunfo en triunfo. Estoy convencido de que esta generación es especial para el Señor. Me refiero a los integrantes de la iglesia de este tiempo, a usted y a mí. No es que seamos mejores que otras generaciones, sino especiales delante de Dios, porque esta generación cambiará el curso de la historia. En este tiempo, la iglesia se levantará como un poderoso gigante sobre la faz de la tierra. Dios hará sentir su voz y se estremecerán los cimientos de nuestras sociedades y de nuestro mundo. A través de la palabra poderosa predicada por la iglesia, que está despertando a la realidad del propósito de Dios en este tiempo. Nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo no por casualidad o por accidente, sino porque Dios quiso que fuéramos parte de la avanzada que tiene preparada para esta hora. Durante años se hablará de este periodo de la historia y dirán que es la generación del siglo XXI que marcó el comienzo de un cambio radical y poderoso en el mundo. Si Dios nos envía, no lo hará con las manos vacías, sin recursos. Él pensó eternamente en usted e hizo una provisión para que se lograra la comisión encomendada. Para comenzar a entender la visión profética de Dios para este tiempo, como siervos de Dios, es necesario que interpretemos el tiempo que estamos viviendo. El Señor no vendrá a buscar una iglesia que vive en derrota y en mediocridad, sino una iglesia que vive en triunfo y en victoria. Por lo tanto, Dios nos anima a desarrollar algunas áreas fundamentales para lograr tal propósito, así comprender la dimensión que Él espera que alcancemos. Dios quiere que usted, como parte de su iglesia, despierte a estas realidades para que asuma el rol que le ha dado en este tiempo. Número 1. Descubra su propósito. Dios planificó todas las cosas y por lo tanto, detrás de cada acción hay una finalidad. Dios se mueve en lo sobrenatural con propósitos eternos para hacer cosas que sean de bendición conforme a lo que ha planificado para ello. Es importante determinar cuál es el plan y el objetivo que Dios quiere establecer en su vida. El día más importante de su vida fue cuando usted nació.
Pero el segundo día más importante será cuando usted logre entender el propósito eterno especial de Dios para su vida. En su sabiduría eterna, Dios planificó un objetivo específico y para ello pensó en usted. Esta generación necesita ser parte de un propósito. Si usted no murió cuando participó de aquel accidente o cuando estuvo gravemente enfermo, si pudo sobrevivir a una niñez terrible, es porque había un propósito y hay un propósito para su vida en la mente de Dios. Él lo preservó porque tiene un plan especial para usted que debe cumplir. Número 2. Despierte a una visión estratégica. Dios está despertando a su iglesia a una visión estratégica. Usted ya no debe estar concentrado en las limitaciones externas, porque Dios le entregó una visión interna y Él es poderoso para cumplir lo que dijo que Él haría. Su ciudad no dictará su victoria, tampoco lo hará la economía de su país. Dios le dará una visión estratégica para alcanzar la victoria, pero no debe limitarse por lo que ve. Él movilizará a los ángeles y enviará recursos del cielo. La visión estratégica de Dios te hace pensar que se puede lograr grandes cosas en lugares pequeños. Él tomó lo menospreciado y lo vil para avergonzar a lo que es. Número 3. Pelee por una causa apasionada. Tiene que haber un motivo, una causa más allá que simplemente cantar y escuchar la palabra de Dios. Dios está despertando a la iglesia a una causa apasionada. Usted ya no debe pelear más batallas que no tengan despojo. No debe gastar sus recursos, sus talentos y su fuerza en luchas que no tienen recompensas. Descubra la causa apasionada y cuando la encuentre tendrá un motivo para hacer las cosas. Peleará con tesón cuando haya un botín detrás de esa batalla. Antes que el rey David luchara contra Goliat, preguntó: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Según Primera de Samuel 17:26. David no pelearía por una causa que no tuviera recompensa, que no tuviera un botín. La iglesia no debe batallar sin una causa. Detrás de toda lucha debe de haber una motivación para hacerlo. Cuando vamos a pelear, debemos saber de qué despojaremos al enemigo, al reino de las tinieblas. Dios tiene una estrategia para lograr este propósito y despertar a la iglesia a este fundamento, a esta realidad. Número 4. Despertar el sentido familiar en la iglesia. Dios quiere que su iglesia avance y crezca, pero no podrá entender su propósito, recibir una visión estratégica, ni pelear por una causa apasionada, si primero no reconoce que debe ser una familia. Este es el asunto, reconocer que somos una familia. El deseo de Dios es hacer de su iglesia una gran nación. Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, lo hizo siendo una familia, pero en el tiempo que caminaron por el desierto, fueron transformados hasta que salieron de ese lugar como una nación. Para llegar al propósito de Dios como nación, es necesario que nos reconozcamos como familia. Dios le ha dado padres terrenales y también padres espirituales. Ellos serán quienes le transfieran la unción que necesita para ministrar. La unción para vivir la vida cristiana es la capacitación sobrenatural de Dios para hacer lo que Él mandó que hagamos. Pero hay una unción particular que responde a cada llamado y que lo identifica. En los tiempos bíblicos, ningún hijo podía tomar la herencia y desasociarse de su padre, porque en los lomos de ese hombre se encontraba la herencia y el destino de sus hijos. Cuando Jacob estaba muriendo, sus hijos se acercaron al lecho y buscaron su destino. La palabra relata que Jacob se incorporó en la fuerza y levantó la cabeza. Lo tomó el espíritu profético y empezó a declarar el destino de sus hijos. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 49. Generalmente, el pastor no le cuesta identificarse como un padre de la congregación. Sin embargo, a los miembros sí, verse como hijos. Por eso hay tantos problemas en este tiempo. Hay muchos miembros y pocos hijos.
Si hubiera más hijos y menos miembros, estaríamos fluyendo en lo que Dios quiere hacer hoy. Cuando los hijos siguen a su padre espiritual, la unción cae sobre ellos y se cumple su destino profético. El propósito de su vida está encerrado en la palabra que su padre espiritual declare sobre usted. Palabra profética para este nuevo tiempo. El ministerio profético de Elías se caracteriza por una convicción y una restauración en este tiempo. En este tiempo Dios está usando dicho ministerio para convencer y para restaurar esta generación y hacernos regresar a una relación paternal. El profeta Malaquías dijo por el Espíritu lo siguiente: He aquí, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Prepárate. Dios multiplicará la provisión, la bendición, la gracia y el favor sobre tu vida. La visitación del Espíritu Santo reposará sobre ti como nunca antes. La gloria postrera será mayor que la primera. Nunca antes experimentó lo que próximamente llegarás a experimentar. Dios comenzará a moverse en una nueva dimensión de bendición donde tú nunca antes habías entrado. La iglesia de este tiempo será mayor que en otros tiempos. Muchos ministerios saldrán del anonimato y entrarán a una grande exposición delante del público, porque Dios derramará gracia sobre sus manos. De ahora en adelante, cada vez que tú impongas tus manos sobre una persona, milagros comenzarán a ocurrir, maravillas van a empezar a suceder. Sacúdete de lo viejo y comienza a moverte en una nueva dimensión, donde hay bendiciones como nunca antes y donde no hay límites. Él multiplicará misericordia sobre tu vida y sobre tu ministerio. Bendiciones renovadas vendrán sobre ti. Comienza a pensar con la mentalidad de Dios. Este es el tiempo de nuevos comienzos. Esta palabra es para los que Dios convenza y restaure a esta relación familiar en la iglesia. El ministerio profético que se levanta en este tiempo para desunir el corazón de los pastores con los hijos de la casa es un ministerio falso. El verdadero ministerio de convicción y de restauración profética unirá el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres. Bendiciones para todos.